Comienza este conflicto, uno podría situarlo en 2011 con la primavera árabe y se desata esta guerra civil finalmente en Siria. ¿Cuál es el contexto en ese minuto? Porque había mucha queja también de la población respecto de la corrupción, respecto a un régimen que llevaba décadas en el gobierno, que ganaba elecciones con 90 y tantos % de votos. Bueno, un proceso general en la región de inestabilidad y de alguna forma de interpelación a los regímenes autoritarios. Hay una ola democrática, un poco las olas democráticas de las que nos habla Huntington, de alguna forma de libertad, de búsqueda de inclusión, de búsqueda de justicia, y que de alguna forma adquiere mucha relevancia en el caso de Siria, pero también en el resto del mundo árabe, diría yo, que es una especie de reivindicación democrática tardía. Entonces se da en ese contexto donde vienen las interpelaciones a los regímenes autoritarios en búsqueda de libertad, en búsqueda de inclusión de la mujer, por ejemplo, a nivel fundamentalmente de educación superior, y es una realidad del mundo árabe. Ahora, eso no explica el problema del conflicto, ese es parte del tema del conflicto. El conflicto es mucho más profundo, tiene raíces históricas, tiene raíces, digamos, geopolíticas importantes, tiene que ver con intervención de las potencias, tiene que ver con equilibrios, digamos, regionales, de alguna forma, tiene que ver con, por ejemplo, detener el avance de Irán como potencia regional, por ejemplo. Tiene que haber el sentido de las alianzas, claro, con Hezbollah, por ejemplo. Es decir, se va generando un mundo, digamos, donde el chiismo empieza a tener una mayor, un chiismo reivindicativo de una concepción distinta a las alianzas tradicionales, digamos, que se dieron en un momento determinado en la historia, donde estaban metidas las potencias occidentales, por ejemplo. El tema es un tema que va generándose y se van mezclando muchos elementos. Perfecto. Dicho esto, o sea, el hecho puntual que yo mencionaba, que es en marzo del 2011, cuando un grupo de adolescentes que habían pintado consignas más bien revolucionarias en la ciudad de Dera, esa es la ciudad que me faltaba, en un mural, son tomados presos, son torturados y ahí comienzan las protestas, que es el hecho más bien puntual. Y ya el 2012 uno podría decir que los combates llegan a la capital, Damasco, y a la segunda ciudad también del país, Alepo. Voy a pedirte yo entonces, Ricardo, también, primero, mientras yo voy a ver los principales países, quién lucha contra quién en esta guerra civil. Breve recuerdo de cuáles son los chiitas y cuáles son los sunitas, me parece que siempre es relevante recordarlo. Claro, bueno, en breve y en simple. Que tiene que ver con la sucesión del poder después de Mahoma, sí, claro, y los distintos caminos. Claro. Bueno, en lo fundamental, en el siglo VII, a mediados del siglo VII, después de Mahoma, viene un periodo que se llama el periodo de los califas Rashidun, los bien guiados, porque fueron califas electos por sus capacidades personales para ser guías de la comunidad. Y bajo el cuarto, los califas bien guiados, que era Ali, ¿no es cierto?, se produce el yerno del profeta Mahoma y además sobrino del profeta Mahoma. ¿Quiénes dicen que tienen que ser, en el fondo, los sucesores de justamente de Ali, del yerno de Mahoma, los que tienen que suceder en el poder? Pero bueno, chií significa partidario de Ali, por lo tanto los partidarios de él son los chiíes, son los que plantean de que Ali, por ser yerno del profeta y sobrino, tenía el derecho a ser el califa. Esto quiere decir descendencia directa del profeta Mahoma. ¿Y los sunitas qué piensan? Y los suníes, ¿no es cierto? ¿La sucesión cuál tiene que ser? Claro, son los que de alguna manera plantean seguir la línea, digamos, se plantea como ortodoxa. Sunna significa camino a seguir, recto camino, y por lo tanto se plantean dentro del esquema que se había mantenido hasta ese momento, que era la potencialidad de quién iba a ser guía de la comunidad. Digamos. O sea, un califato en el fondo, pero más bien por elección. Pero más bien por elección. Pese a que después los omeyas transformaron el califato en monarquía. Sí, pero estamos hablando a principio. Ahí está entonces la división entre chiita y sunita. Dicho esto, ¿quién pelea contra quién en Siria? Veámoslo, porque es interesante para... A ver, veamos. Contra el régimen, estamos simplificando, estamos poniendo a algunos de los actores, no podemos ponerlos a todos, pero contra el régimen pelean los rebeldes, que ahí tenemos una amplia variedad de grupos, el Frente al-Nusra también, que es una rama de Al-Qaeda en un comienzo que luego rompe con Al-Qaeda, Arabia Saudita, como les decíamos, suníes, los que gobiernan, la minoría que gobierna son chiitas en el régimen de Bashar al-Assad, Estado Islámico y Estados Unidos. Ustedes pueden decir, ¿pero cómo? Estado Islámico, Estados Unidos... Arabia Saudita, bueno, es que así se van dando las configuraciones, pero contra el régimen, todo esto que estamos viendo. Pero veamos cómo se configura. ¿Quiénes pelean? Siguiente lámina entonces, contra Estado Islámico, y ahí se reconfiguran las alianzas.
contra Estado Islámico que está también en Siria, los rebeldes, el régimen de Bashar al-Assad, Rusia, Irán, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y los kurdos también. O sea, nuevamente una reconfiguración. Siguiente posibilidad. Todo dentro del mismo país. ¿Quiénes pelean entonces contra los rebeldes? Esencialmente el régimen de Bashar al-Assad, Rusia e Irán, que los apoyan. Y la siguiente posibilidad, contra los kurdos. ¿Quiénes están muy preocupados de los kurdos? Turquía y también el Estado Islámico. Y hay que decir aquí, Mladen, que los kurdos han sido una fuerza para resistir al Estado Islámico que en algún momento era la única fuerza realmente efectiva. Muy importante. En general los kurdos de alguna forma han sido los que han parado parte, digamos, del Estado Islámico, junto con el apoyo en un momento determinado también que le da Rusia el 2015 fundamentalmente a Bashar al-Assad, digamos, y que son capaces no solamente de reconquistar Alepo, sino alrededor del 85% de ciertas zonas que se tomaron, digamos. Te faltó al lado, digamos, de la pelea, lo que conforman o lo que colaboran con el régimen, fundamentalmente es Hezbollah. Ah, cierto, también. Sí, Hezbollah es muy todo, importante, cierto, digamos, y las brigadas de Hezbollah han sido importantes en la resistencia y de alguna forma componen el alto comando de Bashar al-Assad, digamos, en el fondo, para enfrentar tanto, es decir, tanto, digamos, a los rebeldes como a ISIS, digamos, en general.